bendecido en este día, un día bello, precioso que ha hecho el Señor para gozarnos y alegrarnos en Él. Amén. Recuérdese de que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Mi nombre es el pastor Dr. Sergio Rosa y estamos transmitiendo desde Providence, Rhode Island, Estados Unidos, a través del Ministerio Internacional Vida de Éxito. Recuérdese de que Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito, y es que somos bendecidos para bendecir. Damos gracias al Señor por el privilegio y oportunidad que nos dan ustedes de recibirnos en sus hogares y de poder recibir la palabra de Dios. Hoy quiero hablar de un tema que se titula El espíritu de temor. Vamos a hablar en segunda de Timoteo, versículo 1, capítulo 1, verso 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Vamos a hablar del origen del miedo, del temor, de dónde viene, cómo llegó a nuestra vida, los diferentes tipos de temores que hay, cómo podemos sacar los temores de nuestra vida. Vamos a diferenciar si el temor es un espíritu o una emoción. Y yo quiero que lean conmigo en su Biblia, y donde lo están viendo, en segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7, la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo estoy leyendo la versión del Dios viviente. Tal vez usted tiene otra versión en su casa que dice: pues Dios nos ha librado, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio en su versión. Hay versiones que no dicen timidez. Aquí dice autodisciplina. Amén. Pues bien, en este tema que vamos a hablar en el día de hoy, que es un tema sobre mucho que nos toca a nosotros en nuestra vida. ¿Por qué le hemos dicho esto? Porque ¿de dónde se originó el miedo? ¿De dónde viene el temor? El temor se originó en el huerto de Edén, en el Génesis, cuando el hombre desobedeció a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque Adán y Eva andaban desnudos, pero ellos, cuando desobedecieron a Dios, dice que escucharon la voz de Dios, que en el día airado se paseaba por el huerto. Dice que tuvieron miedo y se escondieron. Le preguntó: Adán, ¿dónde está? Y él dijo: tuve miedo y me escondí. El miedo hace que la persona huya de Dios, se esconda de Dios. El miedo hace que tú no logres el potencial el cual Dios ha establecido en tu vida. El miedo hace que tú no tengas una percepción correcta del plan de Dios y de la voluntad de Dios para tu vida. Por eso, cuando entró el pecado en el hombre, automáticamente entró el miedo. Ahora, muchos de nosotros nos han enseñado que tenemos que buscar ayuda psicológica o ayuda, diríamos, a través de ciertos consejos que son buenos. Pero tenemos que entender que hay diferentes tipos de temores. Hay el temor positivo, en el cual la Biblia nos ordena a nosotros que tenemos que reverenciar, honrar y respetar a Dios. Y está este temor negativo que no hace que se desarrolle el potencial que hay en nuestra vida. Y la Biblia dice aquí, en 2 de Timoteo 1:7, que el temor es un espíritu que te aprisiona, que no deje que desarrolle lo que Dios ha puesto en tu vida. Si nosotros analizamos esa porción bíblica, y nos damos cuenta, muchos de nosotros hoy en día no hemos podido desarrollar lo que Dios ha establecido en nuestra vida por causa del miedo. ¿Y a qué se debe todo esto? Adán y Eva comenzaron con esta situación y fue pasando de generación a generación. Déjeme decirle algo con respecto a esto. Cada uno de los que estamos aquí a algo le hemos temido. Muchas veces hay miedo que vienen desde la infancia. Por eso hay un término que tal vez ustedes no han escuchado, que se habla de una persona pusilánime. Una persona pusilánime es una palabra pusil que viene de debilidad, de temor, y ánime que viene del alma. Una persona pusilánime es una persona que es débil del alma
y que es una persona que enfrenta los problemas de la vida de una manera débil. Hay muchas personas, o sea, que ellos entienden que el problema se lo va a comer, se lo va a tragar a ellos. Aleluya. La persona tiene que tener valiente, porque dice la Biblia que nos ha dado un espíritu de poder, poder de sobreponernos al miedo, al temor, a las cosas que vienen y se presentan en nuestra vida. Pero así, no solamente eso, o sea, muchas veces nosotros no hemos logrado cosas en la vida por este miedo. Adán y Eva se escondieron, o sea, por eso la persona que no tiene a Dios en su corazón, la persona que no tiene a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor, es una persona que el miedo le separa de Dios. El miedo le aleja de Dios. El miedo hace que no desarrolle talentos. Hay una parábola en el libro de Mateo que se habla de los talentos, donde dice uno de ellos que tuve miedo y lo escondí. El miedo hace que no desarrolle la capacidad y el potencial que Dios te ha dado a tu vida. ¿Cuánto nosotros no hemos logrado cosas en nuestra vida por el miedo? Hay personas que son paranoicos, hay personas, ¿qué significa esto? O sea, que es un miedo que trae muchas veces formado del medio ambiente, el hogar donde se formaron. Y estas personas tienen delirios muchas veces que lo están persiguiendo, delirios de que van a fracasar, delirios psicosomáticos. Son personas que ellos entienden y creen enfermedades y perciben síntomas que realmente no existen en su vida. Y eso hace que la persona no pueda vivir una vida libre en Cristo, una libre abundancia, una libre poderosa, lo que hablamos del Señor. ¿A qué se lleva esto muchas veces? Porque dice que el enemigo, a través del temor y a través del imperio de la muerte, tenía sujeta a la humanidad entera. Déjenme decirle, mi amado, mis amigos que nos están viendo a través de estos medios, el miedo en tu vida va a hacer que no desarrolle la capacidad que Dios te ha dado. Hay gente que le tiene miedo al fracaso. Y dice un principio que de los cobardes no se ha escrito nada. Las personas que han logrado en la vida las cosas son las que me han fracasado. Si usted y yo hubiéramos tenido miedo, no hubiéramos estado aquí hoy en día parados. Pero déjenme decirle algo, que el que está con nosotros es más grande del que está con ellos. Por eso el salmista David decía en el Salmo 34, verso 4, escuché a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén, alabado sea el Señor. O sea, yo no entiendo cuál es el tipo de temor que tú puedas tener hoy en día, qué te está afectando. Hay personas que le tienen miedo a la soledad, montarse en un avión. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad. Hay personas que le tienen miedo a poder enfermarse, que le tienen miedo que un día vaya a faltar a su ser querido morir. Déjame decir una cosa, la persona que está en Cristo no puede manifestar eso. ¿Usted sabe por qué? Porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Amén. Una persona que tiene miedo no ha conocido a Dios. Usted tiene que luchar y librar con todo esto. ¿Por qué? Porque esto no es de Dios. Tenemos que entender algo, o sea, si hoy en día hay cosas que usted no ha logrado y tiene en su vida, ha sido por el miedo. Alguien le vendió la idea a usted o infundió en su mente que usted era una persona que no podía lograr las cosas, alcanzarlas. El único límite que hay para el ser humano está en la mente. Todo lo que el ser humano se proponga lo puede lograr. En la Torre de Babel dice que el hombre era uno. Y Dios dijo, descendamos porque el hombre uno es y nada lo hará desistir. ¿Qué le quiero haber dicho con esto? Que usted tiene el potencial y la capacidad. Usted no puede dejar que alguien lo paralice con palabras. Porque así mismo como la fe opera de una manera positiva que te conecta con las bendiciones y con las promesas de Dios, así el miedo te conecta con las cosas negativas para que tú no recibas la promesa y las bendiciones de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Como decía el libro de Job, lo que yo más me temía, eso me vino de repente. Amén. Si tú eres una persona que vive declarando cosas negativas, que vive hablando cosas negativas, personas que desde que se levantan, ¿cuántas personas han marcado sus hijos, sus hijas, con palabras negativas de que vienen desde pequeños? Lo asustaban, lo medreaban. Personas a veces que se sentían con miedo, las cosas se les caían de la mano. Y esas personas fueron creciendo con ese temor. Y muchas veces este temor patológico se desarrolla a una edad adulta. Y las personas utilizan diferentes medios para ocultar esos miedos. Miedo a montarse y cruzar a algún lado. ¿Por qué? Porque le infundieron eso y muchas veces forma a sus hijos, a su esposa y todo lo que le rodean en base a ese miedo. No debe funcionar así.
Usted y yo fuimos formados en Dios. Desde antes de la fundación del mundo, usted y yo somos mucho más que vencedores, dice la palabra de Dios. Y a los que obran, sirven a Dios, todas las cosas obran a bien. Alabado sea el Señor. Gloria, gloria. Por eso, si tu fe es positiva, declarando las cosas que no son como si fuese, como dice la palabra de Dios, las cosas van a cumplir en tu vida. Pero si tú vives con miedo y pensando en cosas negativas que te va a suceder eso. ¿Por qué? Porque el poder de la vida y la muerte está en tu lengua. Y lo que tú declaras, tú recibes. El miedo lo que hace muchas veces es que bloquea la bendición de Dios que tú la recibas. El miedo lo que hace es que te paraliza. El miedo hace que tú te hundes en las aguas como Pedro. Pedro caminó en las aguas, pero cuando veía las olas y los vientos que soplaban, dice que se hundió. Amén, así es. Eso hace el miedo, que te hunda. El miedo hace que tú veas cosas que no existen realmente. Amén. El miedo hace que tú creas que si del trabajo te despiden te vas a morir y va a pasar hambre. El miedo hace que si tú ves las noticias y ves las cosas que están sucediendo, tú entiendes de que no vas a poder pagar la renta, de que no vas a poder pagar los biles, de que no vas a poder salir adelante en la vida. Pero lo que sucede es, muchas veces, mi hermano y mi amigo que me esté escuchando, que tú tienes que poner tu confianza y tu fe en Dios. Amén. Tu sustento, tu fuente de vida no es este sistema, no es tu trabajo, no es tal vez cosa material, una cuenta de banco. Tu fuente de vida es Dios. Amén. Y tienes que creer, tienes que confiar en Dios. Amén. Tienes que mantenerte confiando y declarando la palabra de Dios. Amén. Porque muchas veces los problemas se acrecientan. Pero se acrecientan ¿por qué? Porque muchas veces no ponemos nuestra confianza en Dios, no ponemos nuestra mirada en el Señor, la base del Señor. Y hay personas, por ejemplo, que tienen el temor, por ejemplo, lo que va a suceder mañana. Olvídate lo que va a pasar mañana. Dios te ha dado el día de hoy. La Biblia dice que los árboles ni siembran ni ciegan. Sin embargo, Dios sustenta, Dios les provee. Yo no sé al que me está mirando en este día, pero yo te puedo dejar una palabra del Señor, que el problema, la situación que estoy atravesando, o sea, ya Dios envió la solución, ya Dios envió la respuesta a lo que tú estás esperando, lo hace el Señor. Alaba tu mano, glorifica a Dios y declara la palabra del Señor, que ya la provisión viene. Dios es un Dios que suple, alabamos al Señor. Dios es rico, alabamos al Señor. Y no temas. Hay personas que dicen qué va a pasar mañana y qué va a suceder con esto, con aquello. Déjale eso a Dios. Olvídate de cómo Dios lo va a hacer. Ya el Dios lo hizo. Tu deber y tu función es dar gracia, porque ya está hecho. Alabamos al Señor. Aleluya. Temor al futuro. Gloria a Dios. Hay personas que ven los medios de comunicación, los periódicos, la radio, la televisión, y comienzan a declarar de que las cosas están malas, que están empeorando, de que está difícil la situación. Pero déjeme dejarle dicho algo en este día. Del día que usted nació hasta el día de ahora, usted no ha dejado de desayunar, no ha dejado de almorzar o comer, o no ha dejado de cenar. Dios le ha suplido y le ha proveído para todo lo que usted necesita. Y le va a seguir proveyendo. ¿Usted sabe por qué? Porque mientras Dios exista, mientras Dios esté en su trono, Dios tiene control de todas las cosas. Dios provee. Temor a lo desconocido, personas tienen. Temor a que les roben, temor a las alturas, temor a la muerte, a la enfermedad. Temor al matrimonio. Hay personas que le fueron mal en su matrimonio y piensan que todos los hombres son iguales a las mujeres. Eso es una percepción incorrecta, y el miedo hace que tú percibas la verdad no de la manera correcta, sino incorrecta. Tú no puedes afirmar o vivir tu vida en base a circunstancias que le pasaron a otro o te pasaron. Las cosas que nos pasan en nuestra vida ha sido por malas decisiones, ha sido porque hemos sido tal vez engañados, pero también hay cosas que Dios la permite. ¿Sabes para qué? Para que los corazones se rebelen, para que tú conozcas. Hay circunstancias y situaciones en tu vida que si no hubiera pasado, tú no conoces a la gente que te rodea a tu alrededor. Hay cosas en tu vida que suceden y pasan para que tú puedas entender y conocer y crecer. Los problemas nos ayudan a crecer. Nosotros podemos llegar a un nivel de madurez a través de lidiar con los problemas. Temor a los demonios, temor a la autoridad,
temor a ahogarse en las aguas. Hay personas de que ven un policía tienen miedo. Hay personas de que ven algo sucediendo en un sitio piensan que le está pasando a ellos. Hay personas que están fuera de su hogar y están pensando, ¿dónde están mis hijos? ¿Qué le está pasando? Usted ve casos de personas que van a un aeropuerto o van a esperar a alguien y si el avión se retrasa ya comienza el miedo a apoderarse de ellos. Piensan, si vieron una noticia en el carro que oyeron en la noticia que hubo un accidente de un avión, ya piensa que fue ese avión. Usted no puede vivir su vida pensando que todas las cosas que le rodean son negativas y le van a pasar a usted. La Biblia dice que Él mandará sus ángeles para que guarden nuestra entrada y nuestra salida. Amén. Tenemos que entender algo, mis amados hermanos y amigos que me escuchan. Dios no ha dado las armas necesarias para vencer el miedo. Y es confiar en Dios. En el momento que te sientas sola o solo, alaba al Señor. Si tú que me estás escuchando no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, la solución para liberarte de ese miedo es que tú aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Los discípulos tuvieron miedo en la barca porque vieron las grandes olas, la tempestad, el viento que se levantaban, pero se olvidaban que el que hizo el viento a la mar estaba en la barca con ellos. Amén. Tú no estás solo, tú no estás sola. Dios está contigo como un poderoso gigante. No importa el problema, no importa la circunstancia que tú estás viviendo, hay una solución. Hay una solución a ese problema, pero tú tienes que entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Tú tienes que darle tu vida al Señor Jesucristo, porque el único que te va a librar de esos temores es Dios. Cuando Cristo viene a nuestra vida se ve el temor. No tenemos la percepción de eso. Nosotros como cristianos tenemos los mismos problemas que tienen los no cristianos. La diferencia es que Dios está en nuestra vida, está a nuestro lado. Tenemos que confiar en Dios, porque el miedo muchas veces va a hacer que tú no logres alcanzar lo que Dios ha dispuesto. Hay personas que no tienen hoy en día lo que deberían tener por miedo. Hay personas que van a aplicar un trabajo y le dicen no vaya porque ahí están rechazando. Hay personas que van a aplicar a una agencia de empleo y le dicen no, ahí no están recibiendo personas. Déjame decirte algo, o sea, que la Biblia nos llama a nosotros a obrar en fe. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Tú no puedes llevarte porque a otros le dijeron que no. Tú tienes que caminar y actuar en fe. Si aplicaste para un beneficio, si aplicaste para algo en la vida, si necesitas el dinero para hacer algo, tú tienes que caminar y moverte porque Dios va a suplir, va a proveer lo que tú necesitas. Amén. Pero ¿qué te hace el miedo? Muchas veces te rodea de personas negativas. Tú tienes que librarte de personas negativas, personas pesimistas, personas que todo lo ven grises. Por ejemplo, hay personas que ven un día lloviendo, nublado, y dicen, ¿qué día más feo? ¿Y quién le ha dicho a usted que Dios hizo los días feos? No importa que esté lloviendo, no importa que esté cayendo truenos, relámpagos, que esté nevando, o sea, todos los días Dios lo hizo bello. Déjame decir una cosa, cada día que usted vive es un regalo que Dios le hace. Amén. Aleluya. Es un regalo, dele gracias ahí donde usted está, porque usted está vivo. Aleluya. Por la salud que Dios le ha dado, porque usted respira. Dele gracias a Dios porque le ha dado un día más a su vida. Porque el único que tiene el control y el dominio y sabe el día y la hora que usted va a partir de este mundo es Dios. Gracias, Padre. Gracias. Por eso usted tiene que sentirse agradecido. Dele gracias a Dios porque usted pudo abrir los ojos en el día de hoy. Dele gracias a Dios porque usted pudo desayunar, porque pudo comer, cenar, vestir, porque usted me está viendo a mí. Dele gracias a Dios que Dios me está utilizando a mí para hablarle a usted una palabra de esperanza, de esfuerzo, donde Dios dice levántate, hay un futuro, hay un destino para tu vida. No todo está terminado, no todo está acabado. Cuando tú piensas que todo ha terminado, Dios comienza ahí a obrar. Y Él dice en la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Amén, gloria a Dios. Dijo Joel. Aleluya. Y si el justo 7 veces cayere, 7 veces será levantado. No importa la condición que tú estás viviendo, hay un Dios que te ama.
Hay un Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Y Él está a la espera de que tú te decidas y te levantes. Dios no te ha llamado a que te quedes postrado. No importa las circunstancias que hayan pasado en tu vida. No importa lo que te haya pasado. No importa que te hayan rechazado desde el vientre de tu madre. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te protege. Hay un Dios que está con los brazos abiertos esperando que vamos el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. El Dios que tú y yo le servimos no trabaja en base a lo que tú eras antes. Dios no te recuerda tu pasado, porque tu pasado Él lo cargó en la cruz del Calvario y lo crucificó allí y lo llevó allá. Alabado sea el Señor. Dios es un Dios de amor y Él desea que tú entiendas y comprendas de que sin Él tú nada puedes hacer. Amén. Los fracasos que tú has tenido en tu vida ha sido porque le has dado la espalda a Dios. Amén. Santo Dios, aleluya. El miedo ha hecho que tú no logres alcanzar las metas que Dios ha establecido para tu vida. Amén, Santo Jesús. Una persona, la Biblia establece los cobardes en el libro de Apocalipsis, en la misma lista de los idólatras, de los adúlteros. Dice que los cobardes no entrarán al reino de Dios. Y una persona que tenga a Cristo como su único y suficiente Salvador no puede ser un cobarde. Es lamentable ver tantas personas dentro y fuera del Evangelio que se manejan con miedo, con temor. Yo no estoy diciendo que tú no debes preocuparte por cierta cosa en la vida, pero la Biblia dice que no podemos caer en ansiedad. Usted no puede vivir con ese temor y ese miedo. Hay personas que necesitan ser tratados. Hay personas que necesitan ser sanados del alma, porque han venido con esos miedos y ese miedo lo ha hecho de desarrollarse, caminar en fe. El miedo hace que tú no alcances las cosas que Dios ha establecido para tu vida. Amén. Te bloquean mentalmente. Amén. Te dicen tú no puedes. Te dicen es imposible lograr eso. Es imposible que tú obtengas tal cosa. O sea, porque muchas veces nosotros vemos las cosas desde el punto de vista humano. Santo Dios. No del punto de vista de Dios. La Biblia dice que hay dos personas para las cuales las cosas son posibles, que es para Dios y para el que cree. Amén. Si tú crees, todo es posible. Amén. Si tú crees, lo que tú crees inalcanzable, lo que tú crees lejos, el problema que tú crees que no tiene solución, la enfermedad, la situación que va atravesando, Dios va a salir de la solución. Pero Dios hace las cosas en su tiempo. Amén. No en mi tiempo ni el tuyo, en tu tiempo. Porque Dios sabe las cosas que Él te da cuando conviene dártelas. Alabado sea el Señor. Tienes que entender y comprender algo. Que si Cristo no hubiera tenido ese temor y ese valor que tuvo en la cruz del Calvario para llevar allí el pecado tuyo y mío, usted y yo no estuviéramos aquí ahora en este momento. Así es, gloria a Dios. Amén. Pero Él tuvo el valor suficiente. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia. Amén. Amén. Y los valientes son los que lo arrebatan. Amén. El miedo ha hecho que tú no tengas a Jesucristo como tu Salvador. Amén. Eso ha hecho el miedo. El miedo ha hecho que la palabra de Dios, que es verdad, y lo que yo estoy predicando, ¿tú sabes por qué? Porque le tienes miedo a qué van a decir los amigos en tu trabajo, qué va a decir tu esposa, qué va a decir tu familia, qué va a decir esto, aquello. El miedo ha hecho que tú no confieses a Jesucristo y lo declares públicamente como tu Rey, Señor y Salvador. Santo Jesús, aleluya. Pilato sabía que Cristo es la verdad, pero tuvo miedo porque puso en una balanza el poder político que tenía y en otra balanza la verdad que era Cristo. Amén. Aleluya. Pilato perdió la oportunidad mejor de su vida Bueno, sí. de tener al Rey de Reyes y Señor de Señores como su Salvador personal. Amén. Amén. ¿Cuántas personas hoy en día han conocido los caminos del Señor? ¿Cuántas personas usted lo ha invitado a un servicio, a una iglesia? ¿Cuántas personas se le ha hablado? ¿Por qué tenemos que esperar cuando hay un problema en nuestra vida para poder buscar de Dios? ¿Por qué tenemos que esperar cuando las cosas van mal? ¿Por qué tenemos que esperar tal vez cuando estemos viejos? Cuando no podamos ya ni movernos por nuestros propios medios. Lo importante es darle tu vida al Señor ahora, que tú tienes las energías y la fuerza, alabado sea el Señor. Amén. Gloria a De Dios. los temores que vienen muchas veces en nuestra vida, vienen, como decía en un principio, del hogar donde nosotros nos formamos, del ambiente que crecimos, de los padres que teníamos,
Muchas veces un miedo, muchas veces que nos infundieron. Un miedo muchas veces a que si alguien no lograba las cosas, podíamos lograrlas. Déjeme decirle algo. Dios a nosotros nos hizo vencedores y somos campeones cada uno de nosotros. Para poder usted estar aquí en este mundo, usted tuvo que ganar en la carrera más de 400 millones de espermatozoides. Usted tuvo que correr y picar el huevo primero que los otros 400 y pico millones. Eso significa que usted es un vencedor, un campeón. Usted no es un derrotado. No se dé por vencido en nada. En usted está la semilla y el potencial de lograr y alcanzar su sueño. Alabado sea el Señor. Santo su nombre. Amén, así es. Pero usted no puede dejar de que otros le roben su sueño. Así es. Es normal que a veces cuando viene el problema en nuestra vida, la circunstancia, cuando nos falta el dinero, cuando estamos pasando por cierta crisis, que sintamos, es un sentimiento. Pero es un sentimiento que funciona para nosotros hacer como hizo Josafat. Josafat se vio rodeado por ejército para hacer la guerra, pero dice que Josafat en el temor fue a Jehová. La diferencia es que cuando viene la circunstancia a tu vida, cuando viene la preocupación a tu vida, cuando viene la sensación de que algunas cosas van a salir mal o que el peligro acecha, en vez de tú comenzar a preocuparte, en vez de tú comenzar a decir solo el vecino, la vecina, porque muchas veces nuestros problemas se los contamos a todo el mundo, menos a Dios. Amén. Y Dios es el que te da la solución. Alabado sea el Señor. Entonces, gracias, porque yo entiendo de que a través de este mensaje, de esta palabra sobre el espíritu de temor, Dios establecerá control a tu vida si tú le entregas a Cristo como tu único y suyo Salvador. Estamos dando servicio los domingos de 11 a 1 en el 204 de la Cranston. Los domingos de 11 a 1 en el 204 de la Cranston, en Providence, Rhode Island, el 502907. Una congregación a través del Ministerio Internacional Vida de Éxito. Estamos aquí esperándoles con los brazos abiertos y nos pueden ver a través del Car Communication y Verizon el 18 y el 38, y también a través de Ostream, transmitiendo al mundo entero. Gracias, bendiciones. El Señor le ama, yo también y la congregación. Amén. Amén. Bendición.